Hola amigos, ahora les traigo la partida número 25 del libro Ajedrez Lógico Jugada a Jugada entre David Janowski contra Semyon Alapin. Jugada en el torneo Barmen Meisterburn, ronda 10, el 24 de agosto de 1905 en Barmen, Alemania. Se utilizó la apertura eco D53, gambito de dama rehusado. Es sin duda alguna la partida más hermosa que jamás jugó Janowski. Sus maniobras sobre la columna D conducen a la creación de un peón pasado. El peón debe bloquearse y las negras muestran cierta ingenuidad en el manejo de piezas bloqueadoras, de forma tal que una pieza más fuerte reemplaza a otra más débil. Surge entonces una fase interesante en la que los peones de Janowski alcanzan las casillas negras de la séptima fila, controlándolos con tantos dedos como si fuera la garganta de su adversario. El desenlace incluye un curioso desplazamiento del ataque sobre varias columnas, a lo que las negras deben responder en defensa. Bien, vayamos a la partida. D4. Las blancas abren el juego situando un peón en el centro. Este peón cumple varias funciones. Permite jugar a dos piezas, ocupa una importante casilla central, controla E5 y C5, impidiendo que el oponente sitúe sus piezas en tales casillas. Está listo para prestar su apoyo a una pieza propia en los puestos avanzados de 5 y E5. D5. La responden con la jugada simétrica, situando un peón en el centro e impidiendo que las blancas prosigan con E4. C4. Las blancas ofrecen un peón para inducir a las negras a abandonar el centro. Esta jugada también es un ataque al peón D, con intención de apoderarse del centro. E6. La receta habitual para mantener un peón en el centro, en caso de que las blancas jugasen C por D5, las negras deben reemplazar el peón con otro peón. No deben retomar de pieza porque sería desviada con el peón E de las blancas, con lo que éstas tendrían una total supremacía en el centro. Después de, por ejemplo, caballo F6 en lugar de E6, entonces vendría C por D5, caballo por D5, E4, caballo F6 y caballo C3. Las blancas tienen todos los triunfos en la mano. Regresamos. El blanco joya, caballo C3, más emprendedor que la pasiva caballo F3. Porque añade presión al punto D5 y el caballo participa en el control de E4. Uno de los objetivos de las blancas en las aperturas de peón dama es realizar el avance del peón E, lo mismo que en las de rey se realiza un esfuerzo similar por avanzar el peón de a D4. E7. La jugada habitual en este punto es caballo F6, pero las negras transponen el orden del movimiento para evitar la clavada del caballo. Las blancas se contentan con un sencillo desarrollo de piezas, situando el caballo de rey en la casilla idónea. Caballo F3. Caballo F6. Una jugada que las negras habían diferido, aunque es excelente y que ahora juegan con reticencia, pero ¿de qué otra forma pueden desarrollar el flanco del rey si quieren enrocar? Alfil G5. Este movimiento no es una clavada, pero su efecto es similar. Las blancas ejercen presión sobre el caballo y también sobre el alfil de E7, incluso en cierto modo sobre la dama. H6. Alapin no soporta las clavadas ni las pseudoclavadas. Ataca al alfil de inmediato para obligarlo a definir sus intenciones. Alfil H4.
Que objetivamente esta sea o no la mejor jugada no tiene mayor importancia, pero el hecho de que la presión del alfil moleste a las negras es razón suficiente para que Janowski lo mantenga en su línea de acción. D por C4. Las negras abren la posición para dar a sus piezas mayor espacio, pero con esta captura entregan el centro. E3. La forma más sencilla de recuperar el peón, que será capturado por el alfil de F1 a la vez que se desarrolla. A6. Disponiéndose para contestar al alfil por C4 con B5, atacando al alfil blanco y ganando un tiempo para el desarrollo de su propio alfil dama. Alfil por C4. El material está igualado, pero las perspectivas de las blancas son mejores, ya que tienen dos piezas más en juego que las negras, y porque su posición en el centro es superior. B5. El fin principal de este avance es evacuar la casilla B7 para el alfil de C8. Alfil B3. Nadie hasta ahora ha podido decidir si la mejor retirada del alfil es esta o a D3. Desde B3, el alfil apunta al centro negro, pero los partidarios de alfil B3 se basan que desde allí el alfil controla la casilla vital E4, además de apuntar al rey enemigo tras un eventual enroque corto, que es lo que vimos precisamente en la partida anterior de la número 24. Bien, el negro prosiguió con caballo B a D7. Naturalmente, el caballo no sale por C6, desde donde obstruiría al peón C, cuya misión en esta vida no es otra que sacar al centro blanco y abrir una columna para sus torres. El desarrollo del caballo parece restringido, pero defiende al otro caballo y además está listo para apoyar una ruptura en el centro, ya sea con C5 o con E5. Dama E2. Observe cómo un jugador experto moviliza todas sus piezas antes de emprender cualquier acción decisiva. Esto no parece gran cosa para una pieza tan fuerte como la dama, pero ya hemos dicho que el simple hecho de dejar la primera fila constituye una jugada de desarrollo. Hay otras dos razones en los primeros compases de la partida. La dama debe situarse cerca de su base, por ejemplo en C2 o en E2. De este modo, al salir de la primera fila, permite que las torres, tras el enroque, estén en contacto. Por otra parte, un desarrollo más agresivo, lo que en general es sinónimo de captura de peón, suele implicar peligro. C6. Es difícil decir con exactitud qué tenían en mente las negras al realizar esta jugada. Puede que temiesen el avance de 5 de las blancas o quizá querían crear una salida para la dama en ese flanco. En cualquier caso, la jugada es definitivamente inferior a C5, luchando por el centro sin demora. Enroque corto del blanco. El enroque de las blancas es una medida agresiva a fin de incorporar la torre al servicio activo. Enroque corto del negro. El enroque de las negras, en cambio, es una medida defensiva para guarecer al rey del peligro. Torre A a C1. Esta torre se sitúa en la base de la columna C, cuyo control es uno de los principales objetivos de las blancas en esta apertura. Alfil B7. Con el desarrollo del alfil de casillas blancas, las negras parecen haber resuelto uno de los problemas que persiguen al bando defensor en las aperturas de peón dama, pero falta mucha tela por cortar. Torre F a D1. Excelente juego. Las torres están ahora magníficamente situadas,
Ahora, la presión sobre la columna D hace que sea muy peligroso para las negras tratar de librarse con C5, ya que la respuesta D por C5 abriría una columna para la torre. Veámosla. C5, D por C5. Ahí la tenemos. Bien, continúa el negro con torre a C8. Las negras le dan mayor apoyo al peón C para la ruptura C5, que liberaría su posición y les permitiría echar por la posición de la columna C. Caballo E5. Las blancas han alcanzado ahora un desarrollo ideal para todas las piezas que participan activamente en el juego. Las negras, por el contrario, están condicionadas por la restringida actividad de sus piezas. Esta jugada de caballo impide la ruptura C5. Veámosla. Impide la ruptura C5. Ya que después de D por C5, torre por C5, o si jugara alfil por C5, caballo por D7, y las negras no podrían retomar. Sin embargo, en esta secuencia, torre por C5, alfil por F6, y alfil por F6, las negras retomarían, caballo por D7, gana un caballo atacando ambas torres. Regresamos a la posición anterior, que es caballo E5, y las negras juegan caballo por E5. Las negras tratan de aliviar la presión cambiando todas las piezas que pueden. D por E5. El cambio le conviene a las blancas, puesto que así podrán presionar sobre la columna abierta D. Otro efecto derivado de esta captura es la creación de un punto fuerte en D6, que he marcado con rojo. Una circunstancia que las blancas esperan explotar instalando una pieza en dicha casilla. Caballo D5. El caballo debe bloquear el ataque de la torre a su dama. Si hubiera jugado caballo D7, entonces alfil por D7, dama por E7, F4, y las blancas pueden sea situar su torre en D6, doblando torres en la columna, sea situar el caballo vía E4, como he marcado la evolución con las flechas amarillas. Alfil por E7. A fin de aprovechar el punto D6 como base de operaciones, es preciso eliminar el alfil que protege las casillas negras. Caballo por C3. Las negras sacan el caballo blanco del tablero antes de que pueda hacerles daño. La alternativa era dama por E7, lo que permitiría a las blancas llevar el caballo a E4 y situarlo a continuación en D6 o C5. Torre por C3. No, por supuesto, torre de 8, ni alfil por D8, porque entonces vendría caballo por E2, jaque, y rey que se mueva a F1, torre por C1, ganan las negras. La textual gana un tiempo para las blancas que en su plan de doblar torres en la columna D.
Regresamos. Dama por E7. Una vez que las negras han retomado la pieza, el material está igualado, pero las blancas tienen una posición ligeramente superior. La cuestión radica en si será bastante para que un maestro pueda conseguir imponerse. La ventaja concreta de las blancas consiste en su posesión de la única columna abierta y en la presión que ejercen sobre la estratégicamente importante casilla de 6. Torre C a D3. Mucho más fuerte que la continuación torre a D6. La respuesta negra en tal caso sería C5, cuando el doblaje de torres con torre de C a D3 permitiría aquí el traductor le puso unos calzoncillos, pero no creo que sea conocido en habla hispana de esa manera, sino que más bien le pone un pin atacando a unos anteojos al alfil y a la torre, y ganarían pieza. Bien, entonces se jugó torre C a D3 y responden las negras con torre de F a D8. El dilema a que se enfrenta el bando débil en este tipo de situaciones es que si no disputa a su rival el control de cada columna, diagonal o casilla importante, irá siendo gradualmente arrinconado y se opone sus efectivos en cada caso, los cambios resultantes simplificarán la posición en su contra. En esta posición concreta, las negras no pueden dejar de oponer torres, ya que las blancas amenazan la invasión a través de la columna con torre en D7. Así como dama D2, triplicando las piezas pesadas en la columna. Tal acumulación de fuerza sobre la columna abierta tendría, por supuesto, un final devastador. Torre D6. Las blancas recuerdan a su oponente que el punto D6 es suyo, instalando allí una de las torres. Torre por D6, E por D6. De otro modo, las blancas siguen con dama D2, con una indolente presión sobre la posición negra. Ahora las blancas consiguen un peón pasado que ejerce una tremenda influencia sobre la vida del oponente. Nimzowitsch llama la atención sobre las ambiciones que yacen en un peón pasado, recomendando que debe ser considerado un delincuente al que hay que mantener encerrado bajo llave. Para impedir todo ulterior avance del peón pasado, las negras deben bloquearlo, interponer una pieza en su camino, en efecto, para mantener al peón pasado bajo vigilancia, y deberán prescindir de los servicios de unas de sus 4 piezas. Si se requiere una constante vigilancia para mantener inmovilizado el peón, es evidente que las negras estarán demasiado ocupadas en defenderse para pensar en contraatacar. Por consiguiente, las blancas estarán libres para atacar en otro punto. Entonces juegan dama D7. Prácticamente forzado, ya que el peón debe bloquearse en el acto. Otro paso adelante del peón resultaría fatal. Consideremos esta posibilidad, que fuera la dama a D8. Entonces, D7, C7, torre C7 y dama D2. Dama D2, amenazando ganar con dama C6, jugando aquí la dama para atacar la torre. Por ejemplo, dama C6, después dama por torre, dama por C7 y D8 se corona, y es ya muy difícil para las negras. Continuaría C5, dama A5, torre por D7, dama por D8 jaque,
torre por D8 y torre por D8 jaque. Y las blancas ganan. Con la jugada textual, las negras han detenido al peón, pero las negras han atado la dama, su pieza más fuerte, al bloqueo de un peón. E4. Con intención de seguir con E5, apoyando el peón de D6 y restringiendo aún más el juego negro. Después de eso, las piezas blancas, liberadas de la defensa del peón D6, podrán actuar sobre todo el tablero con mayor libertad. C5. Las negras abren la diagonal del alfil, dándole de paso más aire a la torre. La tentativa de impedir E5 con F6 se contestaría con dama G4 y ahora tanto jugar el rey a F7, E5, F por E5, dama por F5, que está clavado el peón, rey E8, alfil por E6, dama E8 y dama F7 mate. O la otra opción que sería poner a la contestación de la dama G4, torre E8, alfil por E6 jaque, torre por E6, dama por E6, dama por E6 y D7, conducen a la victoria de las blancas. E5, apoyando al peón D en la siguiente fase de su carrera, que ha pasado de ser un peón vulgar a convertirse en pasado, que ahora es un peón pasado y protegido, y que finalmente aspira a ver cumplidas sus aspiraciones a convertirse en dama. C4. Vuelve a la triste realidad. Las negras plantan cara tratando de buscar contrajuego, a fin de mantener ocupado a su oponente en el flanco de dama. Alfil C2. Aunque obligado a retroceder, el alfil, situado en una nueva diagonal, tiene perspectivas interesantes. Dama C6. A las negras no les gusta tener a sus piezas más fuerte atada a la defensa del peón, de modo que distraen a las blancas con esta amenaza de mate. La idea es que mientras las blancas se ocupan en parar el mate, tendrán tiempo para cambiar de pieza bloqueadora. F3. Esto pone punto final al ataque sobre la gran diagonal de casillas blancas, pues ahora dama y alfil negro se golpean contra un muro. Dama C5, jaque. El principal propósito del jaque es impedir que las blancas jueguen dama a E3, estableciendo un control de las diagonales de casillas negras. Rey H1. Las blancas prefieren mantener dama sobre el tablero antes que proponer el cambio con dama en F2. Parece que quieren ganar mediante ataque directo. Tales decisiones son una cuestión de estilo, antes que ninguna otra cosa. El jugador puede elegir entre más de una forma de ganar. Debería optar por el método más acorde a su temperamento y aptitudes. Imagino que un Rubinstein o un Capablanca habrían propuesto sin dudar el cambio de damas y simplificar la posición, confiados en su capacidad para convertir en victoria las pequeñas pero seguras ventajas. No les importaría dejar los brillanteces para otros maestros. Gracias a esta diversidad de técnicas, debemos estar agradecidos por la cantidad de obras maestras de varias tonalidades y colorido que nos han sido legadas. Después de dama F2, si las negras evitan el cambio de damas y prosiguen con dama por E5, las blancas ganan de forma elegante con dama B6, alfil C6, dama por C6, torre por C6 y D7, recuperando la dama con pieza de más. Torre D8. La torre se encarga ahora de la pesada tarea de mantener a raya el peón. Dama E1, una excelente jugada.
La dama amenaza con invadir el flanco rey negro mediante ya sea dama H4 o su flanco de dama con dama A5. Torre D7, inmovilizando el peón pasado por tiempo indefinido. H3. Una salida para el rey en caso de necesidad. Si dama y torre blanca se lanzan al ataque, su rey no puede ser cazado por sorpresa en la primera fila. Alfil C6. Nuevo reagrupamiento de piezas, de forma que si la torre tiene que dejar su puesto, el alfil, pieza menor, puede tomar el relevo. F4. Preparando la ruptura F5. Recuérdese que los peones son excelentes instrumentos de ataque. Pueden planear rupturas casi en cualquier punto fuerte, abriendo brecha para la ulterior invasión de sus piezas. A7. La torre evacúa D7 para su ocupación por parte del alfil. F5. Este vigoroso avance, las negras no pueden responder por F5, puesto que después de E6, F por E6, se respondería con dama por E6, jaque, rey H8. Si en lugar de rey H8 respondiera torre F7, entonces vendría D7. Bien, rey H8, dama C8 jaque, rey H7 y alfil por F5 jaque. Pues de otro modo, las blancas consiguen dos peones pasados unidos en la sexta fila y las blancas ganan. Bien, esto no fue lo que se jugó. A F5 siguió de alfil D7. Las negras completan el cambio de guardia, puesto que una de sus piezas debe actuar como bloqueador, le asignan esa función al menos importante, el alfil. F6. Esta nueva penetración de peón creará una brecha en la estructura defensiva de las negras. La amenaza blanca es dama G3, seguida de dama por G7 mate. Y si a dama G3 sigue G6, entonces alfil por G6, F por G6, dama por G6 jaque y mate en 2. G6. Si G por F6, las blancas ganan con dama G3, rey H8. Si fuera a F8, entonces seguiría alfil H7 y dama G8 mate. Bien, si va a H8, entonces continuamos con dama F4, F5. Si hubiera jugado dama por E5, entonces dama por H6, rey G8, dama H7, rey F8 y dama H8 mate. F5 y entonces dama por H6 jaque, rey G8, dama G5, rey F8, dama F6, rey G8, torre F1 y alfil C6. Y en caso de que no fuera alfil C6, entonces amenazaría torre F3, seguida de torre G3 jaque, alfil por F5, E por F5, torre por F5, alfil D5, torre H5, seguido con un rápido mate. Después de la textual, que fue G6, el cambio en la configuración de peones le concede a las blancas nuevos objetivos de ataque. No obstante, deberán tener mucho cuidado con su impagable peón D5, que con tanta consistencia protege los dos peones pasados. Observe que la posición de estos peones da a las blancas un fuerte control de las casillas C7, que he pintado con rojo, E7 y G7,
Estas cajillas del campo negro están próximas al rey y las negras no pueden situar piezas en ellas. Con esta restricción adicional, será difícil para las negras expulsar a los invasores. El juego, a partir de este momento, en busca de la victoria, puede titularse Instrucción y Diversión. Dama G3. Amenazando a ganar de inmediato con alfil por G6, F por G6, dama por G6, jaque, seguido de un rápido mate. Entonces el rey jugó después de dama G3, rey H7. La única forma de proteger el peón, avanzarlo con G5, hubiera sido contestado con H4, una réplica ganadora. Bien, entonces se jugó rey H7 y el blanco juega H4. El peón de G6 está clavado y las blancas se disponen a minar este punto con H5. Precisamente con H5. Dama C8. Apresurándose a llevar la dama a la zona de peligro, si las negras tratasen de parar el avance de peón con H5, entonces vendría dama G5, dama por H5, jaque, rey G8, dama H6 y dama G7 mate. Bien, entonces ante dama a C8, el blanco jugó H5, concentrando el fuego sobre el punto vulnerable. Dama G8. No alfil E8, que protege el peón pero cierra el paso a la dama, y esta es la única pieza lo bastante ágil para ofrecer resistencia al ataque blanco. Torre D4. Las blancas utilizan todos sus recursos. La torre se incorpora al ataque, disponiéndose a viajar a las columnas H o G. Alfil E8. El alfil le ayuda a defender el peón G, de forma que la dama puede ocuparse del H. Próximo objetivo del ataque de las blancas. Torre H4. Revelando el plan. Las blancas amenazan mate en 3. H por G6 jaque, F por G6, torre por H6 jaque, rey por H6 y dama H4 mate. Dama F8. La única defensa posible. Torre G4. Una bonita maniobra. La última jugada blanca desvió a la dama contraria de la defensa del peón G. Ahora que este peón tiene una pieza menos protegiéndolo, las blancas la atacan con una cuarta pieza, la torre. Dama G8. La dama regresa a la defensa del peón G. Dama E3. Wow. La amenaza sobre la torre negra gana tiempo para el verdadero propósito de las blancas, un ataque al peón H en el flanco opuesto del tablero. Torre D7. La torre escapa, pero no puede colaborar en la defensa de su rey. Torre H4. Renueva y acorta la anterior amenaza de mate, que venía siendo H por G6 jaque, F por G6 y dama por H6 mate. Empezamos. G4. Dando paso a la infantería. Las blancas lanzan todos sus efectivos al ataque. Ahora amenazan G5, seguido de H
por G6 jaque. Veámosla. Amenaza en esta, seguido de H por G6, jaque, H por G6, jaque, rey G8, torre G8, jaque, rey H8 y dama H3, jaque. En caso de que en lugar de jugar aquí, H por G6 jaque, F por G6, torre por H6 jaque, rey G8 y dama H3, seguido de mate. Bien, aquí jugó las blancas. La siguiente jugada después de rey H8, las negras desclavan el peón G, dispuestas a jugar G5, rey, dama E4, dama G8. Cuando las blancas tendrían problemas para romper la defensa. Sigue H por G6, desatando el cordón de peones que protege al rey. F por G6. Esta captura es el mal menor, ya que de otro modo G7 sería fatal. Bien, entonces juega el blanco torre por H6 jaque, torre H7. Si rey G8, entonces dama H3, doblando pieza en la columna abierta será concluyente. Ya se jugó torre H7. Torre por H7 jaque, no desde luego G5, porque vendría torre por H6, torre por H6 jaque, G por H6, cuando la columna H queda cerrada, inútil para las blancas. Entonces se jugó torre por H6 jaque, rey por H7. Las blancas solo tienen un peón de ventaja, pero el ataque no ha perdido nada de su virulencia. Dama G5. O las blancas proyectan penetrar con dama H5 jaque, explotando la clavada del peón, rey G8 y alfil por G6. Queda eliminada la última protección del rey. Entonces regresamos a dama G5, dama F7. Las negras evitan un cambio de damas, ya que si dama H6, dama por H6 jaque, rey por H6, F7, alfil por F7, D7. Consiguen una nueva dama. Bien, eso no se jugó. Nos quedamos en dama F7 y juega el blanco dama H5. El comienzo del fin. Rey G8. El rey negro es obligado a retroceder y el peón G pierde a un defensor. Alfil por G6. Las blancas sacrifican pieza para llegar a una posición tal en que los peones pasados deciden la lucha. Dama por G6. La tentativa por contraataque, que era dama D7, es fútil. Las blancas responden sencillamente rey H2 y el rey, a pesar de las apariencias, no corre ningún peligro. Regresamos, nos quedamos en dama G6 y el blanco juega dama por G6 jaque. En esta posición abandonaron. Si hubieran jugado alfil por G6, D7 y las blancas ganan. Toda la partida es una maravillosa muestra de inteligente juego posicional e ingenio en ataque. La apertura es correcta y sencilla. El medio juego constituye una auténtica lección de técnica atacante y el final reúne grandes cualidades artísticas. Hasta la vista.